Gracias. Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencias por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC de la estudiante Sofía Brandaris, estudiante del taller vertical número 7, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema habitar la dualidad, generación de espacios opuestos complementarios a través de respuestas arquitectónicas duales. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 7, los profesores arquitecto Pablo Remeslenikov y arquitecto Carlos Díaz de la Sota. Profesora invitada por el área Ciencias Básicas, arquitectura, la arquitecta Cristina Carrasa Torre. Profesora invitada por el área Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Estructuras, la ingeniera Patricia Langer. Profesora invitada por el área de Comunicación, asignatura Sistemas de Representación, especialista arquitecta Fabiana Carbonari. Dando fe en mi carácter de secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Sofía, podés comenzar, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con la presentación de mi proyecto final de carrera, basado en la premisa de habitar la dualidad y la generación de espacios opuestos complementarios a través de respuestas arquitectónicas duales. Para comenzar, realicé una genealogía que consiste en un análisis reflexivo de los proyectos que realicé a lo largo de la carrera, lo que me permitió a mí pasar de ser protagonista a observadora de los mismos y poder reconocer estrategias proyectuales y temas recurrentes. En ellos encontré ambigüedades, dobles lecturas espaciales, contraposición de elementos, duplicidades y características mutables. Así como también un vacío con entidad propia que sugería ser también un espacio articulador dentro de los mismos. La conclusión es que la dualidad y el vacío articulador, trabajados como herramientas proyectuales conscientes, a mí me pueden permitir generar un edificio con entidad propia. Respecto a la dualidad, es la conjugación de aspectos opuestos conformando un mismo contexto espacial, lo que permite que se posean características diversas y responda y se adapte a diferentes condicionantes, lo que genera dobles lecturas espaciales, contradicciones interpretativas y adaptabilidad a diversos criterios arquitectónicos. Las oposiciones se ven reflejadas en los temas, que son las categorías globales que rigen las decisiones arquitectónicas de los proyectos, siendo estas la orientación, las dimensiones, la materialidad, el uso, la morfología y la estructura. A través de operaciones, que son estrategias formales, se realizan para potenciar y relacionar estos elementos opuestos. Pueden ser la separación, la unión, la repetición, la rotación, entre otros. En cuanto al vínculo de estos dos polos, se puede dar a través de una diferenciación de ellos, donde cada totalidad se muestra inflexible y contrastante respecto a su opuesto, o a través de una mimetización, donde uno toma criterios del otro, lo que facilita una lectura de unidad edilicia mucho más fácil. En cuanto al vacío articulador, es un no espacio percibido como una ausencia de material, que permite articular elementos, separar funciones y unificar proyectos, y genera una interrupción en nuestra percepción, nos obliga a recontextualizarnos espacialmente. Sus características pueden ser introvertido o extrovertido, de transición o de permanencia, abierto o cerrado.
Para comenzar con el proyecto, realizo un análisis del perfil físico en donde se va a desarrollar el edificio. El terreno se encuentra en Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, y está delimitado por la avenida Cecilia Grierson, la calle Juana Manso, la Dársena Norte y el acceso al dique 4. En estas perspectivas aéreas podemos ver cómo el terreno está rodeado por una gran superficie de agua, así como también por una gran superficie de vegetación correspondiente a la Reserva Ecológica Costanera Sur, y también cómo se inserta dentro de un núcleo urbano de alta densidad. Reconociendo estos dos ecosistemas que componen el contexto espacial del terreno, es que decido utilizar estas premisas como las dos polaridades a representar, definiendo cada una por sus características, siendo la ciudad con mucha pesadez material, con alta densidad, con desarrollos en altura y visuales cortas, ortogonalidades, y la naturaleza refiriéndose mucho más a la baja densidad, las visuales largas, el desarrollo en superficie, los materiales nobles, entre otros. Luego sigo con un análisis del perfil histórico del sitio. Puerto Madero, hacia el año 1856, cumplía un rol portuario informal, que queda en desuso con la relocalización de este puerto y que comienza su revitalización hacia el año 1890 con la incorporación del Masterplan Madero, completándose hacia el año 1989 con la creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero, quien llama a concurso hacia el año 1991. Dentro de los participantes de la idea ganadora se encontraba Juan Manuel Bortagaray, quien estudió con Mies, con ex docentes de la Bauhaus, formó parte de la Organización de la Arquitectura Moderna y trabajó también con Amancio Williams. Me parece importante nombrarlo para poder entender la ideología en la que se basa esta idea ganadora, que tenía como premisas generar que Puerto Madero sea una zona con identidad propia, preservar todos los edificios patrimoniales, así como también los diques y los galpones que evocaban a ese pasado agroexportador de la zona, y también preservar y potenciar la naturaleza y el vínculo de la ciudad con la misma. Devolverle al ciudadano el acceso libre al río y combinar usos múltiples dentro del área, siendo estas residenciales, culturales, de ocio, comerciales. Bien, pasando al programa asignado, consta de un hotel con más de 10.000 metros cuadrados, que contiene diversidad de habitaciones, entretenimientos y equipamientos. El hotel funciona en complemento con un centro de convenciones con auditorios de gran porte y también con un paseo público con locales comerciales y exposiciones que enriquecen la actividad del gran complejo. A su vez también, de forma independiente, se destinan más de 2.000 metros cuadrados a la actividad administrativa de puertos, que si bien funciona dentro del mismo edificio, no debe interferir con la privacidad del hotel. Luego hago un estudio de referentes para poder incorporar otras perspectivas y formas de abordar los tópicos arquitectónicos, enriqueciendo mis primeras intenciones con esta nueva información y encontrando estos referentes en proyectos arquitectónicos, teóricos y visuales. De Wright tomo la innovación espacial a través de la afectación morfológica y el vínculo del espacio interior y su entorno. Del estudio Saná, el minimalismo y la simplicidad material con la que trabajan en sus proyectos. Y del estudio RCR, la incorporación de elementos orgánicos con cambios cíclicos propios y la materialización del paso del tiempo en la arquitectura. Referentes visuales que me sugieren contrastes, vacíos, y también lenguajes en fachadas a través de la incorporación de distintos elementos. En cuanto a los referentes teóricos, estudio a Robert Venturi, quien expone que la contradicción en la arquitectura es un método enriquecedor de la misma, a Michel Foucault, que sugiere el concepto de heterotopía para definir la espacialidad creada entre elementos, y a Alvar Aalto, quien defiende que la arquitectura es una propuesta cultural que responde a una sociedad concreta y no es solo de carácter funcional. Bien, para comenzar con el proceso proyectual,
realizo unas primeras intenciones de lo que a mí me sugiere esta polaridad a representar, obteniendo una imagen con pesadez material, con una escala monumental y baja permeabilidad para representar a la ciudad, en contraposición con el polo natural que sugiere un espacio mucho más permeable, con elementos livianos y de baja densidad. Y también lo realizo con el vacío articulador, siendo este un espacio que permite el intercambio, que contiene al usuario un espacio de transición de carácter neutro y con límites difusos. Luego comienzo a aplicar la polaridad en los temas arquitectónicos antes nombrados. Comenzando con la orientación, dispongo un volumen genérico en el terreno, hago una repetición de este elemento y, según los criterios, hago una rotación respecto a la ciudad con las vías de circulación y respecto al río con el norte. Pasando a la escala, adopto un desarrollo en superficie, en altura hacia la ciudad, y un desarrollo en superficie hacia el río, lo que me permite un pasaje progresivo de escala del río a la ciudad. Respecto a la morfología, adopto el elemento de la caja para trabajarlo en la ciudad, ya que es un elemento que es introvertido, que tiene límites, que es rígido y ortogonal, en contraposición con el elemento del plano que adopto para trabajar hacia la ciudad, porque es un elemento que, según la variabilidad de forma, dimensión y disposición, me permite generar una mayor versatilidad espacial. A su vez, realizo afectaciones morfológicas en las cajas para poder responder a un criterio híbrido que se da en este volumen que termina teniendo un vínculo directo también con el río. En cuanto a la materialidad, decido utilizar un mismo material pero trabajado de dos formas distintas. El cemento trabajado con una mayor rigidez y repetición hacia la ciudad, y el cemento trabajado con un acabado más rústico, con texturas y tonalidades hacia el río, combinado también con la madera, porque este es un material que me aporta calidez, textura, tonalidad y también una mayor carga sensorial a los espacios. Respecto al uso, hago una clasificación de las actividades según las características que necesitan para desarrollarse, dejando hacia la calle todos esos espacios que son más introvertidos, que requieren un orden o una compartimentación, y los de grandes superficies. Y dejando en vínculo con el río, esos espacios extrovertidos, integradores y que se nutren de ese vínculo con el exterior. Respecto a la estructura, adopto un sistema de casetonado de hormigón armado hacia la ciudad, ya que me permite grandes luces, que la sección de los elementos son grandes y que además requiere de una rigidez estructural, en contraposición con un entrepiso sin vigas que decido trabajar en el otro volumen, ya que es un sistema que me permite generar ciertos cambios según lo requiera cada espacialidad. Hago un estudio de cómo funcionan estos dos sistemas en detalle, y es en esta instancia que decido que ese vacío articulador que se encuentra uniendo estos dos volúmenes sea un espacio totalmente cubierto y translúcido, sostenido por una estructura de acero que, trabajando en conjunto con los sistemas de hormigón armado que se encuentran en los dos volúmenes que lo contienen, me permita generar un sistema de recolección de aguas de lluvia para su posterior filtrado y reutilización en el edificio. Como así también decido que el lucernario del vacío esté compuesto por vidrio fotovoltaico de media permeabilidad, que, trabajando en conjunto con paneles solares, me permita captar la energía solar y reutilizarla dentro del complejo. Pasando al proyecto, podemos ver en la implantación la disposición y orientación que toman esos dos volúmenes según las vías de circulación y el norte. En esta perspectiva aérea podemos ver la escala del terreno del edificio y la disposición del mismo en el terreno. En esta imagen podemos ver ese libre acceso del público al río, lo que también me permitió generar que las cuatro fachadas del edificio estén libres y las pueda apreciar el usuario, recorriéndolo a sus 360 grados.
Pasando a los planos, nos encontramos con un tercer subsuelo que contiene los estacionamientos, salas de servicio y salas de máquinas. Un segundo subsuelo que contiene el abastecimiento del complejo, así como también áreas de apoyo de los auditorios. Un primer subsuelo que contiene a estos auditorios, como así también salas de reuniones y un café-bar que nutren a esta actividad. Y es en este nivel que aparece este vacío articulador que contiene las vías de circulación tanto horizontales como verticales del complejo y que también contiene estos elementos naturales como es la vegetación que incorpora. En el nivel 0, en la planta baja, nos encontramos con el paseo público en vínculo con el río y conteniendo un café-bar público, el acceso a las salas de exposiciones y locales comerciales. En vínculo con la calle, nos encontramos con los accesos al complejo, teniendo por el centro del edificio el acceso al hotel, hacia la izquierda el acceso a la administración de puertos y hacia la derecha el acceso al centro de convenciones. En este nivel el vacío sigue conteniendo las vías de circulación horizontales y verticales. En esta secuencia espacial podemos ver el acceso al hotel, la recepción del mismo y el vínculo que tiene este con el vacío. Pasando a un primer nivel, podemos encontrarnos con la administración de puertos en el volumen que responde a la ciudad y con las exposiciones en el volumen que responde a lo natural. En este caso, el vacío no permite un vínculo físico, ya que las actividades necesitan tener independencia, pero sí provoca este vínculo visual que genera la unidad edilicia. En esta imagen de la espacialidad interior de las oficinas podemos ver un espacio introvertido y compartimentado, en contraposición con las exposiciones, que es un espacio abierto y en total vínculo con el exterior. Pasando al siguiente nivel, nos encontramos con los amenities del hotel. El volumen que queda hacia la ciudad contiene los espacios de coworking, las salas de juegos, el gimnasio, masajes y saunas. Y en vínculo con el río nos encontramos con el restaurante y la pileta cubierta y descubierta. El vacío sigue conteniendo los sistemas de circulación del edificio. Y en la pileta podemos encontrarnos con una espacialidad híbrida donde la piel que recubre el volumen que responde a la ciudad se pliega y conforma una pérgola que termina siendo de cubierta de la misma. A partir del siguiente nivel, el edificio continúa su desarrollo en altura solamente en el volumen que responde a la ciudad, conteniendo a lo largo de 6 niveles todas las habitaciones, suites y dobles del hotel. En el nivel siguiente nos encontramos con las 2 habitaciones presidenciales, con sus accesos privados y terrazas privadas. Como remate del edificio, una sala de máquinas y superficie para la incorporación de los paneles solares. Y pasando a la vista sur, que vendría a ser desde la ciudad, nos podemos encontrar con esa morfología adoptada de la caja incrustada en el volumen general, en contraposición con los planos que empiezan a generar el otro volumen. Podemos apreciar casi con una exasperación retórica cómo estas cajas se incrustan en el volumen y el vínculo que empieza a haber con los planos que quedan en el volumen del río. En esta imagen, en esta vista norte, que vendría a ser desde el río, podemos ver la afectación morfológica que posee el volumen de la ciudad y cómo se empiezan a dejar ver esos planos horizontales buscando mimetizarse con el criterio del río que buscaba trabajar con los planos. En esta imagen podemos ver ese contraste material, de escala, de orientación que cuentan estos 2 volúmenes, el vínculo que se genera entre ellos y entre el paseo público. Y pasando a los cortes del edificio, nos encontramos con una sección hecha en el volumen de la ciudad, donde podemos ver toda esa compartimentación del espacio con un sistema estructural que lo acompaña, así como también se contienen las actividades con gran superficie.
un corte por el vacío articulador que contiene estos sistemas de circulación tanto horizontales como verticales, y un corte por el volumen que corresponde al río, donde vemos ese juego de planos que permiten una versatilidad espacial distinta. En los cortes transversales podemos ver estos elementos utilizados en cada volumen, así como también la afectación de ellos y la espacialidad que nos dan, y este vacío que termina siendo el centro neurálgico del edificio, que contiene al usuario, y que además también busca reflejar, los cambios, no sé por qué se vuelve a perder, los cambios del paso del tiempo, el juego de luces y sombras, y también los cambios propios que posee la vegetación. Bien, para finalizar me gustaría leer algo que escribí. A lo largo de nuestra vida, pocas son las veces que nos detenemos a mirar el camino recorrido de forma consciente y analítica, de forma desprejuiciada. Eso hace que nuestra percepción, comportamiento, elecciones y decisiones muchas veces se vean regidas por preconceptos heredados, criterios ajenos y normas a cumplir. Realizar un estudio genealógico del propio desarrollo proyectual arquitectónico me invitó a conocerme en el proceso creativo, a identificar mis intereses y definir metodologías de trabajo. Reconociendo los temas recurrentes en mis proyectos, decido definirlos y desarrollarlos para aplicarlos de forma consciente. La dualidad aplicada a la arquitectura pretende demostrar que siempre hay más de una forma de materializar un mismo interés, y en esa pendulación entre los extremos es donde encontramos la capacidad de adaptación al contexto, entendiendo a este como la interpretación subjetiva del usuario y observador del edificio. He llegado a la conclusión de que la arquitectura debe tener como principal intención invitar a cada persona a tener una vivencia activa y consciente de cada espacio, generando a través del recorrido los estímulos necesarios para que el sujeto lleve una atención plena a sus sentidos. Es solo mediante los registros perceptivos que logramos evitar los cambios que cada ambiente nos sugiere, potenciando una mejor adaptación a ellos y al escenario que nos rodea. Bueno, para finalizar me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a todos los docentes que estuvieron presentes a lo largo de todos estos años, y especialmente agradecerles a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos y a mis amigas que me acompañan en el aprendizaje y en la vida. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Sofía, muchas gracias. Muy bien, gracias, Sofía, Bueno, muchas gracias. felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Sofía. Gracias. Con Cristina, Fabiana y Patricia nos vamos al link que mandó Pablo recién, no al anterior, alguno que mandó recién. Y ¿Cómo ahora no? volvemos para aquí. Bueno, Perfecto, esperemos un ratito, cómo no. ahora Un ratito venimos. estamos. Bueno, aquí estamos llegando. Pablo. Bien. Yo como siempre no encuentro a Cristina. Sí, ahí está. Bien, bueno, Sofía, si quieren hacemos como en la sesión anterior, un breve comentario de la comisión. Patricia, Cristina, Fabiana, Toto, y después leo el acto. ¿Cómo no? Cristina, no sé si quiere empezar o como quieran. Estás muteada, Cristina. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. Sofía, desde ya te felicito, Gracias. sos arquitecta, así que un abrazo en ese sentido. Y bueno, con respecto al trabajo, a lo que vimos y a lo que me sugiere, es que es un trabajo muy ambicioso, digamos, complejo, meterlo en un mundo dual, un poco como vos decís, entre el vacío del río y el lleno de la ciudad, donde vos organizás el programa
que también es muy diverso, que tiene que cumplir distintos parámetros, distintas accesibilidades, horarios distintos, en fin, un montón de cosas que lo complejizan, de una manera adecuada, es decir, sintetizando una placa, que es el hotel, con sus habitaciones sistemáticas, dando a la ciudad y al río en sus vistas, ¿no? O sea que eso me parece correcto. Hay un apilamiento de funciones que también es complejo de hacer en los subsuelos, y el leitmotiv, digamos, que te organiza el edificio es esa arquitectura de atrio, que es el articulador de las dos funciones, y creo que lo resolves bien, y que es un proyecto que tiene una noción muy importante del lugar donde está puesto, de la ciudad, y de cómo responderle a un programa múltiple, ¿no? Así que en ese sentido te felicito, y bueno, desde ya te deseo los mejores primeros y segundos pasos como arquitecta. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Sofía, yo quiero felicitarte por su presentación. Ya ha pasado el momento más difícil, Sí. así que quiero felicitarte por cómo presentaste tu proyecto. Denota que ha habido un gran esfuerzo y un gran trabajo de tu parte desde el planteo de ese recorrido, esa genealogía que nos mostraste de todo tu desarrollo en tu faz de la formación como estudiante que recibiste, así que eso es muy importante. Yo digo que lo que siempre, cuando se necesita materializar un proyecto, se enfrentan los arquitectos, es al desafío del ataque de la gravedad, porque para materializar algo hay que tener en cuenta que hay gravedad. Y ese es precisamente el gran desafío que enfrentan siempre. Eso sumado a que muchas veces las estructuras se convierten en organizadores de los espacios arquitectónicos, ¿no? Entonces, pretendiste diferenciar, al menos por la elección de la propuesta estructural que hiciste, pretendiste diferenciar dos grandes volúmenes o dos grandes espacios, uno tal vez mayor que otro por su envergadura y por su altura, aunque podrían haber sido solucionados de una manera, con una elección estructural similar, a pesar de que en un caso tenemos esbelteces importantes, a pesar que en el otro lado tenemos luces importantes, y eso nuevamente enfrenta el desafío de las solicitaciones también importantes. Así que creo que aprovechaste el casetonado también para lograr instalaciones que pasan por esas casetas, entonces lo manejaste, lo aprovechaste, digamos. Tu elección estructural del casetonado vino bien también para resolver instalaciones, así que en ese sentido te felicito por eso. Vos nombraste a Robert Venturi, y yo recordé una frase que la anoté por acá también de él, que dice que el elemento arquitectónico se percibe como forma, estructura, textura y materia. Y hablaste precisamente también de eso, hablaste del cemento, hablaste en sus dos formas, y hablaste de la madera porque dijiste que le daba cierta textura o cierta calidez que era necesaria también por las funciones que iba a tener ese espacio. Así que estuvo bien tu presentación. Yo te invito a seguir analizando y a darle una vuelta de rigor a tu proyecto, porque seguramente vas a encontrar nuevas cosas para él, para llenarlo de nuevas cosas. Pero quiero felicitarte porque has estado muy bien. Fue muy lindo compartir este momento con vos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sofía, me uno a lo que dijeron mis compañeras. Te quiero felicitar por haber llegado a esta instancia y por haberla defendido tan correctamente. Mira, pensaba dos cuestiones fundamentales con respecto a tu trabajo. Lo primero, desde el punto de vista comunicacional, creo que fue muy prolijo, muy ordenado, tanto el trabajo en sí como tu presentación de hoy. Creo que forma parte de tu personalidad ese orden, a partir del cual fuiste contando todas las instancias.
Creo que fueron muy interesantes las búsquedas expresivas, tanto desde el discurso de lo, digamos, de lo descriptivo como de lo analítico. Quizá en la descripción de las plantas y los cortes me hubiera gustado más, o hubiera sido necesario ver más códigos gráficos que tienen que ver con el detalle de la arquitectura, ¿no? Del dibujo de arquitectura. Posiblemente la magnitud de la obra hace que, bueno, uno entra en una escala y no llega a profundizar esas cuestiones, pero bueno, este es un momento de reflexión, ya sos arquitecta, estamos viendo cómo se podría haber seguido el trabajo, pero me parece que en ese sentido, me gustó también mucho la parte de comunicación gráfica del trabajo, me pareció muy, muy interesante. Tenía unidad, tenía criterio, y por otro lado valoro, digamos, creo que gran parte del trabajo lo dedicaste a lo que es la investigación proyectual. Y no solamente indagaste en tu interior, digamos, en tus situaciones previas, como estudiante de la facultad, sino también en una serie de referentes, y yo había notado todos los sustentos teóricos, las citas que fuiste marcando, que recién Patricia refería a Robert Venturi, los referentes, y sobre todo las situaciones espaciales. Digo, no solamente analizaste plantas, cortes, perspectivas, sino las situaciones espaciales que esas distintas ideas a vos te iban sugiriendo para aplicar a tu proyecto. Así que bueno, este era mi aporte a este momento y te quiero felicitar y desearte mucha suerte en esta vida que se inicia ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Felicitaciones, Sofía. Gracias. Bueno, sí, un poco completando lo que dijeron anteriormente. Me gustaron las citas de Venturi, sí, y la de Eugenio Trías también me gustó mucho. Trabajar con la condición de lo dual es bastante complejo. Es un camino también que hay que recorrer y que está buenísimo, y eso también lo lleva a un lugar filosóficamente hablando, de la dialéctica, ¿no? Y de lo que surge de una condición dialéctica, y bueno, también uno lo puede asociar con ciertas ideologías y con muchas cosas que está buenísimo que sigas trabajando en ese sentido, me parece que está bárbaro. Cuando resolvés el proyecto a partir de esto, quizás me parece que hay momentos en que yo no sé hasta dónde te está ayudando o te está complicando, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, bueno, ahí me parece que por eso todos hablamos de seguir pensándolo y de seguir retomando temas, porque, no sé, hay algunas cuestiones que por ahí surgen como, a partir de tratar de hacerlas contrapuestas, se complejizan demasiado. Me parece que igual el tema principal ahí de tu edificio es el lugar central entre los dos elementos. Me parece que ahí es donde explota todo y está bueno eso. Me parece que habría que potenciarlo más en todo caso, pero que en ese espacio, en esa condición espacial, es donde se expresa mejor esta idea de lo dual que estuviste trabajando. Así que bueno, no mucho más que eso, felicitarte y bueno, a festejar. Muchas gracias, Toto. Bien, Sofía, bueno, felicitaciones primero. Paso a leer el acta para dar cierre a la defensa. Se reúne la comisión evaluadora del proyecto final de carrera para evaluar a la estudiante Sofía Brandaris, alumna del taller vertical de arquitectura 7, quien desarrolló el tema Habitar la dualidad, generación de espacios opuestos complementarios a través de respuestas arquitectónicas duales. A tales efectos se establecen las siguientes consideraciones. A partir de una presentación correcta y ordenada se valora el proceso de proyecto realizado a partir de un estudio donde se despliegan conceptos relacionados con la ambigüedad, las dobles lecturas espaciales o las contraposiciones. A lo largo del proyecto estos conceptos quedan limitados a la diferencia natural artificial, con temas forzados a ubicarse dentro de alguna de las dos categorías, limitando su capacidad de acción en las diversas escalas de trabajo. De todos modos, si bien en las vistas, plantas y cortes estos temas aparecen con poca intensidad, en las perspectivas se ve un interesante trabajo sobre las variables posibles del espacio. El proyecto presenta algunos problemas de definición técnica para las grandes luces, como así también temas de organización según sus funciones específicas que deberían ajustarse. Su comunicación es ordenada, prolija y muy adecuada para el trabajo que presenta. Es un trabajo con una estructura de organización posible que contiene múltiples temas de desarrollo a futuro. En virtud de lo expuesto, esta comisión evalúa esta presentación con 7. Felicitaciones, Sofía. Muchas gracias. Bueno, Sofía, felicidades. Felicitaciones. Muchas Felicitaciones, arquitecta. Gracias. Felicidades, Gracias. arquitecta Sofía. Gracias, muchas gracias.
Pueden saludarla a los familiares, ahí felicitaciones para ellos también. Sí. Gracias. Muchos saludos a tu familia, en especial a tu padre y a tu hermano. Gracias, muchas gracias. Un saludo grande, sí. Felicitaciones, Sofía, en serio. Gracias. Gracias por aguantarnos y un gran saludo al Beto. Gracias, gracias. Se lo recuerda mucho. Sí. Gracias, muchas gracias. A disfrutar Bien. en familia, Sofía. Gracias. Con tus amigos, todos. Bueno, agradecemos nuevamente a las invitadas a esta ocasión y muy agradecidos por la participación y todo lo que han puesto las ganas para todos estos eventos. Gracias. Eso es peligroso porque los podemos volver a llamar. Y eso... Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias al taller Gracias. 7 de Arquitectura por la invitación. Un gusto siempre compartir estos momentos tan gratos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Que hace mucho no te veía. Un placer verte. Patricia, un gusto. Muy buenas tus intervenciones y las de todos los jurados. Así Sí, que gracias a todos. Fabiana, qué lindo verte. A todos. Gracias, igualmente. Toto, Pablo y Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias, Gracias. Cristina. Gracias. Gracias. a disfrutar, Sofía. Pietro.